Bien, buenas noches. Mi nombre es Blas Humberto Ríos Gil. Yo soy abogado, registrador público en la zona registral número 4C de Iquitos. También soy docente universitario. Dicto cursos de filosofía del derecho y también de derecho civil. Bueno, en esta entrevista que vamos a hacer el día de hoy tenemos el tema como tema central la investigación en educación, porque a la entrevistada es una experta, o sea, la entrevistada es una experta en investigación, es docente en la universidad en esa materia. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es una entrevista sobre la investigación en educación y también alguna vinculación que tenga con otras disciplinas y también con el derecho, ¿no? O sea, con la investigación jurídica. Entonces, invitaría a Josefa Ríos, por favor, si puede prender su cámara para presentarle. Ok, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Blas Humberto. Un Ok, gusto. Primero agradecer tu invitación. ok, bien, solamente para presentar y para ir conociendo a nuestra entrevistada de hoy. Bueno, Josefa Ríos es docente en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, acá en Iquitos. Es licenciada en Educación, tiene una maestría en Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, ha ganado, incluso con su tesis de investigación, ha ganado un premio importantísimo sobre investigación, me parece, en materia educativa. Entonces, con esta experiencia que tiene Josefa, vamos a iniciar esta investigación. Yo quisiera, perdón, esta entrevista. Yo quisiera preguntarle a Josefa, en primer lugar, cómo así le ha nacido este deseo de ser profesora en primer lugar y luego seguramente por el azar también de su propio discurrir académico ha tenido la suerte de que le asignen los cursos de investigación en la Facultad de Educación de la universidad. Entonces yo quisiera saber cómo ha sido este derrotero, Josefa. Ujú. Bueno, gracias, Blas Humberto. En primer lugar, un saludo fraterno a ti, a tu programa, que me parece sumamente importante, a los que te van a ver también. Y bueno, sí, efectivamente, enseñar o la tarea educativa, en realidad siempre me ha gustado, ¿no? Sin embargo, no inicié, bueno, mi formación académica como educadora, pero en el transcurrir de mi vida he identificado qué es lo que puedo hacer, qué es lo que debo hacer y es donde puedo aportar, ¿no? Entonces, por ese motivo, yo estudié acá, soy egresada de la UNAP, soy exalumna de la UNAP. Como lo has dicho, tengo formación de posgrado en la Universidad Católica y entonces, en realidad se ha ido construyendo, ¿no? O sea, el arte, vamos a decir, el arte, la vocación y también la preparación que implica enseñar, se va construyendo en el camino. Nunca es una situación acabada, jamás, porque cada grupo de estudiantes, cada contexto, te va desafiando para que también el docente vaya ensayando nuevas estrategias de enseñanza, ¿no? Y lo más importante que es que estas nuevas estrategias produzcan el efecto que queremos, es decir, que aprendan. Entonces, más o menos ese es en resumen, por qué estoy enseñando, por qué me apasiona la educación realmente y cómo es que pienso que desde mi quehacer docente estoy aportando de alguna manera que las nuevas generaciones sean mejores que nosotros, ¿Mm? en definitiva. Ok, entonces, bueno, esa es más o menos la experiencia académica y docente que tienes, pero yo Ujú, quisiera preguntarte ahora,
sé que dictas el curso de investigación en la universidad. Yo quisiera saber cuáles son las mejores estrategias para poder cumplir los objetivos de que el alumno finalmente termine, o sea, dependiendo de los cursos que se lleven en investigación, termine con un trabajo que le sirva finalmente para sustentar, ¿no?, un grado académico. Ujú. Bueno, es una interesante pregunta porque enseñar investigación es un reto. Significa, bueno, al menos en el plan de estudios que está vigente en la Facultad de Educación, hay 3 seminarios de investigación, 1, 2 y 3, ¿no? En el primero, el estudiante planifica, prepara su proyecto de investigación. En el segundo, aplica sus instrumentos para recoger la información. Y en el tercero se supone que elabora el informe, o sea, ya el trabajo de tesis con el que va a sustentar, ¿no? Y va a salir con el título como docente. Entonces, sin embargo, desde mi experiencia, siento que para llegar a la investigación hay prerequisitos mínimos, básicos, para que el estudiante pueda realmente hacer sus pininos en la investigación. Porque la investigación tampoco, no, yo creo en toda mi formación y en mi experiencia de hacer investigación, no hay nadie que diga, bueno, la investigación es una ruta completamente, a ver, definida. También en la investigación se va tomando acciones, decisiones, reformulando, ¿no? Entonces, por eso digo que para hacer investigación, al menos en pregrado, hay ciertos requisitos. Por ejemplo, capacidades comunicativas mínimas desarrolladas para redactar, para argumentar, para saber hacer una interpretación, ¿no? Habilidades para identificar la información de acuerdo a su problema de estudio, para seleccionar, para sacar la información que el estudiante necesita de acuerdo a su tema. Entonces, no es una tarea sencilla, pero tampoco es imposible, ¿no? Cuando recibimos a los estudiantes en seminario 1, hay pues de todos los niveles de, como te digo, de haber adquirido esas capacidades que estoy manifestando, ¿no? Sobre todo las comunicativas, ¿no? De hablar, de escribir, de redactar, porque el investigador tiene que saber redactar, tiene que saber argumentar, tiene que saber explicar. Entonces, lamentablemente, las capacidades comunicativas en la región Loreto, y no es solamente culpa de la universidad de los estudios generales, donde se supone que deben salir con estas capacidades desarrolladas, no es culpa solamente de los primeros años de estudios universitarios, sino que es una cadena, ¿no? La comprensión lectora, las capacidades comunicativas, según las pruebas internacionales y nacionales, pues de manera lamentable ocupamos los últimos lugares, ¿no? Entonces, eso se refleja cuando se hace un proyecto de investigación, por ejemplo, ¿no? Cuando entonces yo voy buscando las estrategias para que el estudiante pueda investigar, pueda identificar la bibliografía, pueda identificar los buscadores adecuados, científicos, para una información válida. Y bueno, no es una tarea que se va de manera homogénea, es una tarea heterogénea porque tenemos estudiantes que sí, de alguna manera han desarrollado sus capacidades comunicativas y otras que les cuesta, ¿no? Hacer, por ejemplo, lo básico, una descripción de la problemática, ¿no? A pesar de que hay toda una metodología para empezar a redactar desde una mirada macro, desde una mirada internacional, me refiero, una mirada nacional y una mirada local.
a pesar de que lo tienen en la cabeza, el problema que quieren investigar, plasmar, plasmar la problemática, escribir la problemática como tal, es una tarea que les lleva varias semanas, ¿no? Ujú. Entonces, una vez, por eso, quizás yo, como dije, voy buscando estrategias, no empiezo por la descripción de la problemática. Yo empiezo por un listado de posibles temas de investigación en educación, luego de ahí eligen uno, y en base a eso, recién hago buscar bibliografía, el estudiante se empapa o reconoce un poco el marco, las bases teóricas de lo que quiere investigar, porque en base a nada no puede describir, ¿no? Tiene que tener una base teórica, unos antecedentes de estudio para que pueda describir de manera pertinente, adecuada, entendible la descripción de la problemática, Ok. ¿no? Entonces, como decía, es un reto que ahí vamos, ¿no? O sea, consiguiendo que algunos estudiantes ya estén con su título bajo nuestra asesoría. Ah, ok, bien. Entonces, ahora, yo quisiera preguntarte ahora, en base a lo que has señalado, entiendo que hay o sea, los alumnos no son homogéneos, o sea, no tienen las mismas capacidades, por lo que dices. Entonces, ¿qué hacer? O sea, si es importante, o sea, en todo caso, que en los cursos de pregrado, o sea, desde los primeros años de estudios, si son importantes hacer monografías, trabajos de investigación monográficos que vayan preparando a los estudiantes finalmente a proponer algo, ¿no? Porque la tesis ya es una propuesta, ¿no? Es tratar de demostrar algo en función de una problemática. Entonces, yo quisiera saber tu opinión, qué importante es que el alumno vaya haciendo en los cursos trabajos monográficos serios, ¿no? Porque a veces, bueno, yo también enseño en la universidad, he visto que no se hacen muchos trabajos de manera seria, no, o sea, no se siguen los esquemas de una investigación, de un trabajo de investigación. Entonces, ¿qué importancia tiene esta preparación para que cuando vayan a los cursos de seminario no tengan este problema que no estén con las mismas capacidades que tú señalas, ¿no? En cuanto a la redacción, en cuanto a la argumentación. O sea, qué importante es que se le vaya preparando al alumno desde los primeros años en todos los cursos, mandándoles a hacer trabajos de investigación, trabajos monográficos. Totalmente importante. Es fundamental que el estudiante universitario, no solamente en seminario de investigación, sino en todos los cursos, porque universidad es sinónimo de investigación, ¿Mm? ¿no? Es una de las finalidades de la universidad. Entonces, tratándose de cualquier curso, el docente universitario tiene que desarrollar el trabajo de investigación formativa, ¿no? Con el tema que le compete, con los contenidos que le competen en el curso que está desarrollando. Entonces, eh, lamentablemente, la tecnología, y aquí debo mencionar las ventajas y las desventajas del uso de la tecnología, los estudiantes, pues a veces hacen el famoso copy-page, ¿no? Entonces, no realmente hacen un trabajo de argumentación seria en los ensayos. Ujú. Felizmente, hay una buena noticia que quiero dar acá. Justamente el día lunes teníamos una reunión con el encargado del vicerrectorado de investigación de acá de la UNAM, donde se está democratizando, y a mí me parece eso fundamental para que realmente todos, docentes, estudiantes, administrativos, puedan acceder al Turnitin, Ujú. el famoso Turnitin identificador de similitudes en los trabajos. Ujú. Entonces, la buena noticia es que el estudiante también va a poder acceder y hacer
que él mismo controle cuánta similitud tiene su trabajo, Ujú. ¿no? Importante. Entonces, el docente, creo que ahí vamos a tener las herramientas y realmente la tecnología se va a convertir en un recurso pedagógico, porque ahí vamos a identificar y bueno, por ejemplo, ahora en nuestra directiva de grados y títulos, aceptan el 40% de similitud, que a mí me parece realmente bien alto para pregrado, ¿no? El 25% creo en doctorado, en maestría y doctorado, que realmente también es bien alto. Ujú. Entonces, dándole al estudiante ciertas pautas, el uso del Turnitin es realmente sencillo, ¿no? Y qué bueno que la universidad ahora, reitero, está democratizando este software, este programa, Ujú. para que se pueda controlar de alguna manera si los trabajos monográficos, los ensayos son de autoría del estudiante. Entonces ahí creo que va a haber un esfuerzo o va a obligar a que el estudiante haga un esfuerzo intelectual y que con sus palabras, con sus argumentos, de acuerdo a la temática que se le envía, pueda desarrollar un buen trabajo. Entonces, para todos los cursos es importante que el docente envíe a hacer investigación. Ujú. Claro que no con los pasos del método científico, pero la investigación es parte de la función universitaria. Entonces, hacer investigación sobre los temas que le competen en cualquier curso va a ayudar, va a sentar las bases para que cuando entra a seminario de tesis ya pueda, de acuerdo, obviamente, a la metodología que se plantea para elaborar un proyecto de tesis, le va a resultar más, vamos a decir, fácil o no le va a resultar de repente tan dificultoso hacer un proyecto. Entonces, en eso, como ahora la universidad está en revisión curricular y todas las facultades van a trabajar bajo el enfoque de competencias que realmente ya se vino haciendo, creo que vamos a ir caminando de a pocos, pero para adelante. Ah, ok. A ver, ahora me gustaría ahora sí centrarme básicamente al método de investigación, o sea, a la metodología que se sigue. Eh, Creo que la parte más importante, sobre todo en el curso de seminario de tesis uno que se dicta en tu facultad, cuán importante es hacer bien el tema del planteamiento del problema, elaborar las Ujú. hipótesis, elaborar lo que se llama el estado de la cuestión y el marco teórico. Qué importante es en un trabajo de investigación tener un buen planteamiento, hacerse las preguntas, las hipótesis y luego hacer ya un recuento bibliográfico para el estado de la cuestión y el marco teórico que va a ser el derrotero finalmente del trabajo de investigación. Sí, claro, pero hay algo importante que antes de todo los pasos que tú has mencionado, dicen que identificar el problema de la investigación, ya tenemos el 80 o 90% de éxito en la investigación. ¿Mm? O sea, saber qué es lo que se quiere investigar. Y eso también tiene un proceso, ¿no? Porque a veces los estudiantes de pregrado, y no solamente en pregrado, también se ve en posgrado, los estudiantes quieren abarcar un problema muy amplio y eso no va a resultar, ¿no? Entonces hay que contextualizar dónde, con quiénes se va a hacer la investigación. Entonces, una vez identificado el problema, ¿no? Es fundamental, ya tú lo has mencionado, que el estudiante se empape de las bases teóricas o de los antecedentes de estudio que el estudiante ha elegido para investigar. Pero aquí también es necesario mencionar, Blas Humberto, que
en la universidad, en la Facultad de Educación, básicamente, a pesar de que la directiva permite hacer investigación bajo el paradigma cualitativo, generalmente se está haciendo investigaciones cuantitativas, Ujú, ¿no? Entonces, eh, hacer investigación cualitativa totalmente, creo que hasta ahora no he visto una investigación totalmente cualitativa, siempre se combinan los paradigmas. ujú, Entonces, bajo cualquiera de los paradigmas, a donde quiero ir es, bajo cualquiera de los paradigmas, identificar bien el tema de la investigación, circunscribir dónde se va a hacer, con quiénes se va a hacer la investigación, es fundamental. A partir de eso, buscar los antecedentes de estudio que estén referidos con las variables de investigación, porque como te decía, en educación generalmente se está haciendo bajo el paradigma cuantitativo, y en el paradigma cuantitativo es el estudio básicamente entre dos o más variables, ¿no? Entonces, buscar los antecedentes de estudio, buscar las bases teóricas, empaparse de lo que pueden, y te cuento que como anécdota que hay algunos que se entusiasman con un tema de investigación y luego cuando van a las bases teóricas retroceden y no sé, ya no están muy convencidos de querer investigar. Entonces, una vez que tienen eso, describir la problemática, o sea, saber qué es lo que vas a investigar y qué vas a aportar con tu investigación es importante. Entonces, describes, formulas las interrogantes de investigación y a partir de eso ya puedes identificar tu diseño metodológico, ¿no? Y todo lo que viene después. O sea, la primera parte, bueno, en el plan de estudios está así, la primera parte es la identificación del problema, justificar, decir los aportes que va a tener tu investigación, la viabilidad de hacer esta investigación, las dificultades también y cómo las vas a sortear, ujú. ¿no? Es importante que esta primera parte, el estudiante esté empapado, convencido, conozca al menos qué es lo que quiere investigar, porque puede ser que inclusive a veces he tenido alumnos que hemos terminado proyectos de tesis, seminario 1 y en el seminario 2 me han dicho ya no quiero hacer esa investigación porque no tengo esto, ¿no? Entonces es fundamental que el estudiante, primero, identifique lo que quiere investigar, ¿no? Se empape de los antecedentes de estudio, las bases teóricas que le van a permitir describir el problema y con eso también señalar los objetivos de la investigación, las hipótesis, y ya tiene gran parte del proyecto avanzado. Ujú. Ahora, yo quisiera saber ya, una vez que se ha hecho esta primera parte, que es importantísimo para un trabajo de investigación, luego viene el tema de la recolección de la información, o sea, de la data, o sea, de lo que se está buscando en la investigación, Uh ¿no? -huh. Se ha de encontrar. Entonces, después que se ha encontrado todos los, o sea, todos los datos, o sea, la información que se necesita para desarrollar la investigación. O sea, cuán importante es saber ya esta segunda parte de la redacción misma del trabajo, porque una cosa es hacer la recolección de información, recolección de datos, y cómo el alumno o el investigador tiene que sentarse ya a elaborar el trabajo, hacer el informe que se hace ya en el seminario de tesis 3, ¿no? Que ya viene a ser de alguna manera el trabajo concluido con los resultados que uno espera encontrar. O sea, en verdad es difícil si el alumno, por ejemplo, no está acostumbrado a escribir, a redactar, a argumentar, porque una cosa es tener los datos. Entonces, qué estrategias se tiene, por ejemplo, en un curso de seminario 3 donde se está haciendo un informe, para efectivamente el docente le oriente al alumno para que haga un buen trabajo, un buen informe, ¿no? Uh -huh. Sí.
Bueno, en seminario 3, según nuestro sílabo, lo que el alumno debe empezar haciendo es un reajuste de sus bases teóricas, ¿no? Ujú, Porque se supone que en seminario 3 ya aplicó, recolectó datos, ya tiene los datos procesados, ya tiene para interpretar. Y aquí viene algo que tú lo estás mencionando y es fundamental, ¿no? Por ejemplo, para hacer la discusión de los resultados, el estudiante necesita eh, argumentar sus ideas, las ideas con las que está arribando en la investigación con las otras, con las investigaciones de sus antecedentes de estudio. Yo tengo la experiencia de hacer cambiar inclusive los antecedentes de estudios porque algunos de ellos no le sirven al estudiante para argumentar, para cotejar ujú, qué tanto de similitud tiene con los antecedentes de estudio o qué tanta diferencia, porque no siempre vas a encontrar similitudes, ¿no? ujú, Entonces, a veces al docente se le puede pasar que aceptó que el estudiante haya elegido antecedentes de estudios donde la población, por ejemplo, sea diferente, donde el tipo de estudio sea diferente. Entonces, tú no puedes cotejar tus resultados, los resultados que ha encontrado el estudiante, si no tienes el mismo tipo y diseño de investigación, la misma población de estudio, me refiero al grupo etario, al nivel educativo, en el caso de educación, y entonces es válido, felizmente, cambiar. Y yo siempre estoy en el seminario 3 haciendo eso. Entonces, cuando viene ya la redacción como tal, nuevamente ahí se pone en juego, tremendo juego, las capacidades comunicativas. ujú, Entonces, porque el estudiante debe vincular lo que ha encontrado, no solamente con los antecedentes de estudio, sino con bases teóricas que coincidan o que le discuta, precisamente por eso se llama discusión de los resultados, ¿no? ujú, O que contraponga y haga una tesis o una propuesta diferente a los antecedentes, ¿no? Y hacer ese ejercicio de análisis y de redacción no es, no es tan sencillo, pero vuelvo a repetir que no es una tarea tampoco imposible, porque yo como trabajo esta parte, hago talleres, ¿no? O sea, hago que se reúnan en pareja o en tríos, en cuartetos, y que elijan un trabajo, un resultado de investigación, y en base a eso van analizando y corroborando todos. Entonces, ese ejercicio primero de analizar, de cotejar, de comparar, de analizar, les va a servir para redactar. Si ujú. no es así, ¿no? A veces cuando yo empiezo a leer, le digo, mejora tu redacción, mejora los enlaces, ¿qué es lo que quieres decir? No estoy entendiendo. Entonces, al alumno le vas también ayudando, ¿no? Ujú, Aunque en seminario 3 de alguna manera, si en seminario 1 has exigido que aquellas capacidades comunicativas que están así como desarrolladas medianamente logren desarrollarse un poco más, ¿no? Siempre yo les digo a las estudiantes que la lectura sobre su propio tema les va a ayudar, porque nadie puede redactar si no tiene un conocimiento previo. Y ujú. entonces eso es un reto, vuelvo a decir, no es fácil, pero finalmente se logra que los estudiantes puedan hacer una redacción aceptable en su discusión de resultados, en las conclusiones que ellos dan y en las recomendaciones, que bueno, están ahí, todas están amarradas, ¿no? Discutes resultados, concluyes y en base a eso recomiendas. Mira, ahora interesante
tu punto de vista, tu experiencia como docente en esta materia. Pero yo quisiera ahora irme un poquito más allá y a ver tu opinión con respecto a otras disciplinas, ¿no? O sea, ahora estamos, por ejemplo, Mario Bunge señala que cuando hace una clasificación de las ciencias, que hay dos tipos de ciencias, las ciencias fácticas y las ciencias formales. Las ciencias fácticas son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y hay otro autor que a mí me gusta, que cuando he tenido oportunidad de enseñar curso de filosofía del derecho, Hempel, un epistemólogo norteamericano, él señala, un poco yéndose más allá de Mario Bunge, señala que hay tres tipos de ciencias. Las ciencias empíricas, dice él, las ciencias no empíricas y las ciencias normativas. Entonces, a mí me preocupa, y por eso quisiera tu opinión, de que estas tres tipos de ciencias que hay, si necesariamente tiene que tener un mismo formato de investigación. Porque nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, tenemos un tremendo problema porque somos de las pocas facultades, o quizás que no hacemos investigación, así nos han dicho ya las autoridades de la universidad. Pero el problema es que la investigación jurídica es diferente a la investigación que se puede hacer en ciencias naturales y en ciencias sociales. Entonces, cuando uno presenta un proyecto de investigación con los criterios de investigación científica que hacemos los abogados, simplemente no pasa. Entonces, si es necesaria una revisión de estos parámetros que da la universidad con respecto a la investigación en general, porque hay que tener en cuenta que hay varios tipos de ciencia y las ciencias no son iguales. ¿Ok? Entonces, yo quisiera saber tu opinión con respecto a este tema, ¿no? Que es un tema muy sensible. Ahora, justamente ahora recibí la llamada de un directivo de la facultad que iba a tener una reunión en un trabajo que están haciendo, no sé si de investigación, sobre el tema de por qué no se hace investigación en derecho. Porque la investigación que nos exigen, o sea, los formatos que tiene la universidad que nos exigen, simplemente no se adecúan a la investigación que se hace en derecho. Te pongo en contexto. En el derecho hay tres tipos de investigación, básicamente. Una es la filosófica, que se llama, que usualmente no se hace. Sin embargo, en las facultades de derecho de mayor prestigio en el Perú, se hace dos tipos de investigación en derecho. Una investigación que se llama dogmática, a partir de la descripción de normas, y otra investigación que se llama jurídico-social, que es la aplicación de la norma en la realidad. O sea, esos son los dos criterios que se investiga en derecho. Entonces, eh, sin embargo, ese tipo de investigación, cuando uno lo plantea de acuerdo a lo que se hace o sea, en derecho, simplemente no pasa por estos parámetros, estos formatos, yo digo, estas guías que tiene la universidad para aprobarte un proyecto de investigación. Además, en derecho, te comento, me acaban de incluir en una investigación, hay hasta 10 investigadores, ¿no? Sobre un mismo tema. Entonces, una cosa bien rara de las exigencias que tiene la universidad. Entonces, yo quisiera tu opinión sobre esto, si es que se puede en un solo formato meter a todas las disciplinas, a todas las ciencias que hay, ¿no? En general. Me gustaría tu opinión. Sí. Tocas un tema bien álgido y bien complicado de darte una posición que sea de repente válida, ¿no? O puede ser que para otros investigadores no, no estén de acuerdo con mi respuesta. Pero yo creo que tú lo estás señalando en la parte final de lo que manifiestas. Es que creo que debemos ensayar varios paradigmas, varias estrategias, varios métodos de investigación.
En las mismas ciencias sociales, la educación, por ejemplo, es una ciencia social y los antropólogos que se están formando en la facultad, porque nuestra facultad es Ciencias de la Educación y Humanidades, ellos reclaman que el enfoque positivista que se da a la investigación es que está reduciendo la riqueza de la investigación que se puede hacer, por ejemplo, con una investigación cualitativa. Yo no conozco en realidad el derecho, bueno, no te podría dar una opinión de repente versada conociendo el derecho. Sin embargo, pienso que la investigación en este nuevo ciclo, en esta nueva forma de entender el mundo, en esta nueva forma de relacionarnos entre humanos, la investigación también tendría que evolucionar y responder a las características de la ciencia, del tema de la ciencia, ¿no? En este caso, el derecho. Sí, yo he estado leyendo un poco sobre la investigación en derecho, pero en otras universidades sí hacen investigación en derecho. No sé, bajo el paradigma que tú estás señalando, no bajo el paradigma de Bunge, sino bajo este paradigma que ha señalado del último autor. Pero yo creo que, ¿qué necesitaríamos en primer lugar para aventurarnos a hacer una investigación? Creo que en derecho tendrían que ponerse de acuerdo en primer lugar de qué paradigma tendría o en qué paradigma tendrían que abordar como facultad, ¿no? Y de acuerdo a ello también prepararse. Yo no sé si dentro de la plana de docentes de la universidad hay alguien que tenga experiencia en investigación o que haya participado en una investigación multidisciplinaria, porque ahora lo que se está realizando no son investigaciones específicamente eh, de una única disciplina, ¿no? Entonces, por ejemplo, entender el problema del cambio climático entra educación, entra derecho, entra antropología, entra filosofía, entra en un montón de ciencias. Entonces, creo que ensayar este tipo de investigaciones multidisciplinarias va a otorgar las herramientas para que los abogados, los doctores en derecho puedan hacer investigación y aportar. Porque finalmente la finalidad de investigar es resolver un problema, ¿no? Entonces, yo no sé si tendrían algún problema, por ejemplo, mejorar una norma, se me ocurre, o adecuar una norma que es válida en la sierra, pero en Loreto no. Entonces, ¿qué tipo de investigación va a responder y qué es lo que va a aportar esa investigación? O sea, la investigación tiene que aportar finalmente, porque si no, que guarden bueno, ahora en la nube o en una biblioteca, no tiene sentido, ¿no? No tendría sentido hacer investigación. Ujú. Sí, sí, claro, o sea, efectivamente el problema de los paradigmas, el problema que se tiene en derecho, creo que en la facultad falta tener una reunión de todos los docentes para realmente entender cómo se hace una investigación en derecho, ¿no? Y qué es lo que están haciendo las mejores universidades, porque incluso hay revistas indexadas, estas revistas científicas, en donde se publican también trabajos de derecho, pero no necesariamente con el paradigma de las investigaciones en ciencias naturales y en ciencias sociales necesariamente. Entonces, de todas maneras, yo creo que las directivas o los formatos o las guías que pueda dar la universidad o pueda dar la universidad deben ser abiertas. Como bien lo has dicho, el científico en su laboratorio, en su investigación, tiene que tener libertad
libertad para poder ser creativos además, ¿no? O sea, creativos de tal manera que se pueda llegar a los resultados queridos, ¿no? De responder a la problemática, de tratar de solucionar los problemas que afrontamos, ¿no? Entonces en derecho hay muchos problemas de normas que no se aplican, de normas desfasadas. Entonces, hay un estudio que se hace en derecho que se llama el estudio de describir y explicar la norma y en función de eso también proponer de alguna manera los cambios, ¿no? Entonces, siempre se ha dicho que este tipo de investigación no aporta nada, que no genera un nuevo conocimiento y eso es totalmente falso. O sea, eso sí, con seguridad te puedo decir. Bien, entonces, para ir terminando Ujú. esta entrevista que me parece interesantísimo de tu experiencia como docente en investigación y también tu opinión con respecto a la investigación que se puede hacer en materia jurídica. Yo quisiera finalmente preguntarte, o sea, eh, hay un tema que siempre me ha preocupado también y veo que en toda investigación, cuando se hace una tesis, se necesita un profesor metodológico, ¿no? El profesor que te enseña el curso de metodología o el seminario. Pero también tienes un asesor temático. Entonces yo quisiera saber si cuán importante es tener estas o sea, dos acompañamientos que debe tener el Nobel investigador, ¿no? El que está tratando de hacer un trabajo de investigación con la finalidad de obtener un grado académico, ¿no? Un título profesional. A mí me parece muy importante que haya, no dos, de repente hasta tres asesores, porque varias miradas enriquecen Mm, el trabajo, pero siempre hay que enseñar a los que están haciendo sus pininos en investigación a que sepan mantener lo que quieren investigar, ¿no? Entonces, no es lo que va a decir el asesor, ¿no? No es el temático, el metodológico fundamental para que tenga la ruta metodológica correcta, ¿no? Pero a veces el asesor temático es quien cuestiona demasiado y puede crear confusión en el estudiante. Entonces, desde mi experiencia, nuestra universidad permite que aparte yo soy docente de seminario, pero en la directiva, el estudiante puede tener un asesor. Yo ya soy asesora de por sí, por docente, ¿no? Pero puede tener otro asesor temático, puede tener otro asesor, por ejemplo, un estadístico, si la investigación requiere. Entonces, creo que enriquece la investigación. Sin embargo, pienso que debemos en algún momento ponernos de acuerdo, reunirnos con el investigador, el Nobel investigador, los asesores y también llegar a un acuerdo, ¿no? Para no tener contradicciones. ujú. Para mí eso es fundamental, ¿no? Que no haya contradicciones y que enriquezca más bien la mirada que tiene el estudiante en cuanto a querer hacer su investigación. De repente hay alguna variable que él no ha identificado, la mirada del asesor externo puede enriquecer o puede confundir, entonces ahí se necesita conversar y casi nunca lo que yo estoy leyendo es que se ponen de acuerdo, pero Sí. de todas maneras, pienso que enriquece el trabajo de investigación. Ok, mira, yo quiero agradecerte por tu participación, Josefa. Creo que ha sido muy ilustrativo escucharte, conocer de tu experiencia. Creo que como conclusión de esa entrevista es que creo que en materia de investigación hay que seguir una metodología, hay que seguir un orden, pero creo que que también lo otro es que hay que dar libertad también al investigador, o sea, dentro de este orden, ¿no?
O sea, Así es, creo que es importante combinar esas dos variables para hacer un buen trabajo, para no parametrar tampoco al investigador, ¿no? Porque creo que no podríamos, o sea, porque o sea, no es estático nada, ¿no? Entonces, el mismo proceso de investigación nos puede ir en el derrotero, nos puede ir modificando a lo que queremos llegar. De pronto, así es. desechar las hipótesis, desechar las respuestas provisionales, pero creo que eso es lo más importante. Yo te agradezco tu participación. Muchas gracias Gracias a ti, por esta, gracias a ti. por esta deferencia. Gracias a ti, Blas Humberto, y felicitarte por este espacio que creo que va a enriquecer no solamente a los profesionales de tu especialidad, sino a los estudiantes y a otras personas de otras especialidades interesadas en incrementar su bagaje, ¿no? Y su mirada respecto a la enseñanza, en este caso del derecho, a la investigación y a otros temas que pueden ir surgiendo a partir de las entrevistas. Ok, muchas gracias. Entonces, simplemente quiero despedir Gracias. de Josefa y también despedirme de las personas que en algún momento nos van a poder ver. Entonces, buenas noches. Gracias, Blas Humberto. Ok, buenas noches.